Ya, la función de distribución, ¿qué es? Es la siguiente función que definimos a partir de la función de probabilidad. ¿Ya? Tenemos esta cadena de variable aleatoria, luego función de probabilidad y luego la función de distribución, que lo que hace es, fíjese aquí, ahora plantea la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores menores o iguales que un cierto valor determinado? ¿Sí? Es decir, yo si pudiese ordenar los valores de mi variable aleatoria, ¿ya? La x grande, y pongo aquí una x pequeña, pongámosle a, un valor a, entonces yo quiero calcular la probabilidad de todos los elementos que estén aquí, ¿ya? Y los sumo, ¿ya? Por eso es de distribución, porque se va a observar cómo se distribuyen las probabilidades de estos de acá como una especie de probabilidad acumulada, ¿ya? O algo así. De hecho, se conoce también como función de distribución acumulada. ¿Por qué? Porque va efectivamente sumando todas las probabilidades eh, de los valores de mi variable aleatoria de manera creciente, digamos. ¿Sí? Uno podría pensar de que esta función crece por siempre, porque siempre se van acumulando y siempre se van sumando. Acuérdese que esta tiene la particularidad de que siempre es mayor o igual que cero. Entonces voy sumando siempre cosas, pero no necesariamente se va sumando. O sea, no siempre va a crecer hasta el infinito, ¿ya? En algún momento se podría estancar. Esta función entrega la suma de las probabilidades de los eventos que son menores o iguales que x, ¿ya? Y puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor para el x grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomo, como aparecía antes la función de probabilidad, si tomo x igual a 4, aquí, ¿sí? La probabilidad de que x sea igual a 4, x grande, es 0, ¿ya? Y cada vez que yo calcule la probabilidad en un valor en donde no está definida la función, me va a dar 0. Entonces puedo poner cualquier valor, ¿ya? Entonces de ahí que su dominio sean todos los números reales, ¿ya? Veamos un ejemplo, ¿ya? Siguiendo con el lanzamiento de las tres monedas. Si lanzo tres monedas, ya sabemos que el cardinal de mi espacio muestral son 8. Tengo las combinaciones cara, 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 sello, cara, 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 sello, sello, cara, cara, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el f de 0? Bueno, tengo que ver qué estoy midiendo, ¿sí? Eh, Estoy midiendo la cantidad de caras que obtengo, ¿sí? F de 0 significa la probabilidad de obtener a lo más 0 caras, ¿ya? Y obtener a lo más 0 caras significa que la única opción que tengo es a obtener una cara, o sea, 0 caras, ¿ya? En este caso es lo mismo que obtener 0 caras. Y eso era un caso de 8, ¿ya? La siguiente, ¿se entiende eso? ¿Se entiende ese cálculo? No, yo no entendí. ¿No? ¿No entendió? Pero ¿por qué dice que x tiene que ser menor o igual que cero? ¿No sería al revés? ¿Mayor o igual que cero? No, no, así se define. Aquí. Ah, Se define así. Se define como la suma de todas las probabilidades
que de lo que estoy observando, ¿sí?, sea menor o igual que ese valor. Quizás con el siguiente sea un poquito más claro. Por ejemplo, la f de 1, f grande, fíjese que hacemos diferenciación también entre f grande y f chica para la función de probabilidad. F1, perdón, f de 1 significa sumar todas las probabilidades de cantidad de caras, o de X, ¿sí?, que es la cantidad de caras menores o iguales que 1. ¿Ya? Es decir, necesito calcular la probabilidad de que me salga 0 caras y la probabilidad de que me salga una cara. ¿Ya? Eso es f mayúscula de 1. Es la probabilidad de que salga a lo más una cara. F mayúscula 2 significa la probabilidad de que salga a lo más dos caras. F de 3 significa a lo más tres caras. Es decir, que me salga 0, o me salga 1, o me salga 2, o me salga 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Es acumulada. Es acumulada, exactamente. De Ya. hecho, aquí está el nombre. Es una función de Ya. probabilidad acumulada. Se le llama Suma función las de... probabilidades, ¿no? Es con probabilidades, es como las tablas de frecuencia, en donde tengo frecuencias Sí, acumuladas, pero aquí lo que se está acumulando son las las probabilidades. probabilidades de los valores de mi variable aleatoria. ¿Ya? Ya. Fíjese, ¿qué ocurre si yo pregunto por f de 4? Estaría preguntando, de acuerdo a este ejemplo, sume todas las probabilidades de que salgan a lo más, o cuál es la probabilidad de que salga a lo más 4 caras. Sería lo mismo que antes, Sería ¿cierto? 1, ¿no? ¿Sí? Sería 1 más la probabilidad de que salga 4 caras. Pero esto Sería 0. es 0. O sea, sigue siendo 1. Y si yo pregunto por otro más, por ejemplo, ¿cuál es la f de 5? También va a ser 1. F de 6, f grande de 6, también va a ser 1. ¿Por qué? Porque de 3 para adelante no suma nada más. Las probabilidades son 0. ¿Se entiende? Sí. Si yo tuviese que graficar esto, esta f grande, en 0 me daría un octavo. Aquí tengo un octavo. En 1 me daría un medio. En 2, eso, salud. Perdón. En Salud. 2 me daría 7 octavos, por aquí. En 3 me daría 1. En 4 me seguiría dando 1. En 5 me seguiría dando 1. Entonces va a ser algo así. Y después se va a estancar. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, aquí tiene unos par de ejercicios para practicar este concepto de función de distribución o de probabilidad acumulada. ¿Está bien? Dice, escribe el espacio muestral asociado a lanzar 4 monedas, usted se define una variable aleatoria cualquiera, defina su función de probabilidad y su función de distribución. O sea, tiene que hacer el recorrido completo, desde la construcción de la variable aleatoria. Este es un ejercicio. El otro ejercicio es, considera una función de probabilidad, ¿sí? A partir de ella, definir la función de distribución f. Fíjese que estamos usando letras mayúsculas y letras minúsculas para distinguir la función de probabilidad de la función de distribución. ¿Ya? La función de distribución es lo acumulado. ¿Se entienden los ejercicios?
le pone pausa al video. Bueno, aquí termina el video y puede resolver. Y lo discutimos en la próxima Ya. sesión. ¿Está bien? Ujú. Ok. Genial. Bueno, Vamos a dejar